El título de este sermón se llama Gozosos en medio de las pruebas. Sí, obviamente el tema que vamos a tratar hoy, que vamos a exponer, es sobre el creyente en medio de las pruebas, ¿no? Y en la vida cristiana, hoy como decía también nuestro hermano Emma, una de las cosas más difíciles que tenemos que atravesar, ¿sí?, son las pruebas. Y cuando hablamos de pruebas nos referimos a situaciones, ¿sí?, que nos afligen, no a situaciones que nos hacen sufrir, a situaciones dolorosas, ¿no?, que todos en determinado momento de nuestras vidas pasamos y pasaremos, ¿sí? Y son dolorosas sobre todo cuando no tenemos una comprensión, no sabemos el por qué, ¿no? ¿Por qué están sucediendo? ¿Sí? ¿Por qué estamos atravesando esta situación? ¿Sí? Y aunque quisiéramos evitarlas, ¿no?, de la manera que sea, ¿sí?, es algo que todos vamos a tener que enfrentar en nuestra vida, una y otra vez, ¿sí? Inclusive muchos de acá podemos estar experimentando pruebas hoy en este mismo momento, ¿sí? Y en medio de las pruebas, ¿sí?, en medio de esas situaciones que nos afligen, la mente es como que se nubla, ¿sí? Nuestros pensamientos se turban y uno y otro pensamiento viene a nuestra mente, preguntas, cuestionamientos, dudas, ¿sí? Es como que no podemos ver con claridad qué es lo que está pasando, ¿sí? Y empezamos a preguntarnos por qué es lo que habremos hecho, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer en este momento? ¿Sí? Nos asaltan ese tipo de dudas y pensamientos. Y es más, podemos llegar a conclusiones, ¿sí?, como que Dios se olvidó de nosotros, Dios no nos escucha, Dios está enojado conmigo, ¿sí? Eso es producto de las aflicciones, llegamos a ese tipo de conclusiones. Hace poco, ¿sí?, pude terminar de leer un libro de Jeffrey Johnson. Jeffrey Johnson es el pastor que nos estuvo visitando hace poco. Él escribió un libro que se llama La soberanía de Dios, ¿sí? Y él va dando distintos aspectos de la soberanía de Dios hasta que llega el último capítulo, ¿no? El último capítulo se llama Soberano sobre el sufrimiento. Lo recomiendo el libro, ¿sí? Y en ese capítulo él escribe lo siguiente, lo voy a leer textual. Algunas cosas son difíciles de entender y estoy seguro de que no entenderemos completamente todo acerca del sufrimiento hasta que Cristo enjugue nuestras lágrimas cuando entremos en la gloria. Hay cosas que de este lado de la eternidad no las vamos a comprender, ¿sí? Y más adelante él agrega, no hay nada peor que filtrar tu sufrimiento a través de una mala teología. La mala teología, o sea, la mala comprensión teológica del sufrimiento solo hace que éste sea aún más insoportable, ¿sí? No tener un entendimiento teológico, bíblico y claro del sufrimiento hace que el sufrimiento sea peor, ¿no? Que el sentimiento, la sensación que nosotros tengamos sea mucho peor, ¿sí? Así que hoy, en el texto que vamos a leer, vamos a poder ver 3 puntos que nos van a ayudar a tener un entendimiento correcto y teológico de las pruebas, ¿sí?, para darnos ánimo, paciencia, para poder soportarlas y a su vez examinarnos a través de ellas. Vamos a estar viendo Santiago, capítulo 1, de los versículos 2 al 4. Mientras lo buscan y antes de leer hago un breve contexto histórico, ¿no?, para que entendamos qué es lo que está sucediendo. Esta carta la escribe Santiago, que es uno de los hermanos del Señor Jesús, medio hermano, ¿no?, hijo de la misma madre, de María, quien con el tiempo llegó a ser pastor en la iglesia de Jerusalén, y él escribe a cristianos de trasfondo judíos, ¿no?, a judíos que se habían convertido al cristianismo, que se habían dispersado más allá
de las regiones de Palestina, ¿no? Fuera de Palestina, entre otras cosas, ¿sí? Por la persecución de Herodes, ¿no? Luego de la muerte de Esteban, como nos relata Hechos capítulo 8. Entonces, eran judíos que se habían dispersado por la persecución y estaban atravesando una situación, además de estar perseguidos, ¿no? Ustedes imaginen que habían perdido casa, habían dejado el trabajo, eran perseguidos por la fe, ¿sí? A causa de eso estaban sufriendo situaciones económicas y todo ese trasfondo, ¿sí? de opresión de ricos y pobres se había metido dentro de la iglesia. Entonces, en ese contexto es que Santiago, el pastor de esos que hoy estaban alejados, que se habían tenido que ir de Jerusalén, les escribe esta carta. Leemos Santiago 1 del 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y ahí vamos a ver, el primer punto, que es cómo considerarnos al atravesar las pruebas, ¿sí? El versículo 2 comienza diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Santiago no es ajeno a las circunstancias de los lectores, como les decía recién. Él entiende lo que están pasando. Algunos, ¿sí? podrían estar sintiendo decepción, ¿no? de la fe. Podrían estar diciendo: hasta antes de creer en Cristo teníamos todo, tenía trabajo, tenía mi casa, tenía mi familia, ¿sí? Pero ahora a causa de mi fe tuve que dejar todo eso, encima nos persiguen, encima nos menosprecian a causa de nuestra fe. Otros, como nos puede pasar a nosotros, estarían desanimados, confundidos, ¿sí? Preguntándose dónde está Dios ahora, ¿sí? O por qué Dios permite que estemos pasando esto, ¿sí? Entonces él, lo primero que escribe es Santiago. Fíjense que después en la carta hay un breve saludo en el versículo 1, no hay oraciones, no hay un saludo muy extenso, sino que directamente manda un imperativo, dice, se está referido a cómo deberían considerarse, ¿sí? O sea, a cómo ellos deberían considerarse, cómo deberían razonar. Le dicen: tened por sumo gozo. Y imagínense acá los lectores de la carta, ¿no? Con todo lo que están pasando, y Santiago les está diciendo: tened por sumo gozo. Parece una utopía, ¿no? Parece como si fuese una tomada de pelo, ¿sí? Sentirse gozoso. Otras versiones dicen alegrarse. Y encima sumo gozo quiere decir sumo completo, ¿sí? O sea, total. O sea, completamente gozosos, ¿sí? Ahora, el gozo no es algo que nosotros sentimos de manera natural, ¿sí? Al contrario, en medio de las pruebas, lo que menos sentimos es gozo, ¿sí? Y es la pregunta que nos haríamos todos. Dice: ¿cómo vamos a sentir gozo en medio de las pruebas? Y el punto está en que el verbo que se traduce como tener no es un verbo de sentimiento, es un verbo de pensamiento. El verbo quiere decir considerar, reflexionar, ¿sí? Como dice MacArthur en el comentario a este texto, dice: es una cuestión de voluntad, no de sentimientos, ¿sí? No es algo que yo tengo que sentir, sino es algo que yo tengo que pensar, lo tengo que considerar. Así lo traducen la Nueva Versión Internacional. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, ¿sí? Considérense muy dichosos. La Nueva Traducción Viviente hace un poco una paráfrasis y dice: amados hermanos,
cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, ¿sí? Entonces no está hablando de algo que tenemos que sentir. Ahora, esto no quiere decir que cuando atravesemos situaciones dolorosas, ¿sí?, estas aflicciones, tengamos que andar con el rostro radiante, una sonrisa de oreja a oreja, felices, ¿no?, chochos de la vida. No se refiere a eso, ni tampoco le está diciendo que no se duelan, que no se angustien, ¿no?, sino que a pesar de la situación, del dolor, de lo que están pasando, ¿sí?, considérenlo como que está pasando algo bueno, como que lo que está haciendo Dios a través de las pruebas es trabajando en ellos, ¿sí?, que está haciendo algo bueno. Parafraseándolo a Santiago, podríamos decir: hermanos, piensen en que Dios está trabajando en ustedes, perfeccionándolos mediante estas pruebas. No se enfoquen en las pruebas, miren más allá. Ahora bien, consideremos 3 cosas más acerca de las pruebas que nos dice este mismo pasaje. Las pruebas son inevitables, son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Fíjense que ahí Santiago dice cuándo, y ese cuándo encierra la idea, ¿sí?, de que no es una posibilidad, sino que es una certeza, ¿sí? Imagínense, no sé, le digo a mi señora: cuando venga el sodero, le tenés que pagar. Es seguro que va a venir el certero. No le digo, bueno, si el sodero viene o si el cartero viene, pagale. Es el cuándo, es una certeza. ¿Se escucha bien? Sí, entonces, las pruebas son una certeza de que van a venir. Vendrán diversas pruebas, ¿sí?, y debemos esperarlas. Miren lo que dice Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No debemos sorprendernos, ¿sí? Las pruebas no deben ser una sorpresa en nuestra vida, ¿sí? No debe ser como algo extraño, ¿sí? Las pruebas son parte del plan de Dios. También las pruebas van a venir de imprevisto, ¿sí? El verbo ese que se traduce como osayéis, en realidad refleja la idea de caer en medio de estar rodeado. ¿Y saben dónde se usa? En la parábola del buen samaritano en Lucas 10, ¿sí?, cuando dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, ¿sí? Bueno, ese mismo verbo, cayó en manos de ladrones, el mismo que se usa acá, osayéis, nos representa que de repente vamos a estar rodeados, ¿sí?, vamos a caer en medio de las pruebas. Y a su vez, las pruebas van a ser diversas, ¿sí? Ahí la palabra diversas ilustra algo que es completo en toda la gama, ¿no? Como si fuese una paleta de colores. Cuando uno va a la pinturería y tiene el muestrario y elige colores, bueno, las pruebas son así, hay un muestrario de todo color, ¿no? Y esas pueden venir combinadas, pueden venir juntas, pueden venir una tras otra, pero puede haber variedad de pruebas. La verdad es que hay una diversidad de pruebas cotidianas, las que tenemos que pasar todos los días, hasta aquellas que todos quisiéramos evitar y no quisiéramos que sucedan, ¿sí? Pero están dentro de la gama, ¿sí? Están dentro de esta paleta, esta gama de colores. Bueno, así están todas las pruebas, ¿sí? Ahora, la realidad es que nadie quisiera pasar por las pruebas, ¿sí? Las evitaríamos de ser posible de la forma que sea. Pero cuando nosotros consideramos la prueba, ¿no?, lo que debemos transitar ahora, pensamos que Dios lo está usando para nuestro bien,
la cosa cambia, ¿sí? Cuando yo reflexiono, considero qué es lo que está haciendo Dios conmigo a través de esa prueba, la situación va a cambiar. Y lo podríamos ilustrar como cuando un niño, por ejemplo, Vito le encanta el fútbol, ¿no? Vive pensando en el fútbol, quiere ir al fútbol, quiere ir al fútbol. Hace un tiempito atrás estaba enfermo, ¿sí? Típicas cuestiones de ahora de esta época del año, y no podía ir a fútbol. Entonces teníamos que darle el remedio. Y el remedio, como todo remedio para niños, como todo jarabe, es amargo, es feo, no lo quería tomar, no quería pasar por eso. Pero cuando él entendía que cuando tomaba el remedio iba a poder ir a fútbol mucho más rápido que si no lo tomaba, se tomaba ese trago amargo, por llamarlo de alguna manera, con otro ánimo, ¿sí? Con otro pensamiento. Con las pruebas pasa lo mismo. Deberíamos enfocarnos nosotros en lo que va a venir, en lo que Dios va a hacer a través de nosotros, por más que sea amargo, que sea doloroso, que nos haga sufrir, ¿sí? Ahora, hermanos, veamos algunas aplicaciones de este punto, ¿sí? Solo con una mirada así, desde esa perspectiva, es que vamos a poder gozarnos en medio de las pruebas. Solo con un entendimiento, con ese enfoque, ¿no? De saber que pase lo que pase, ¿no? De la situación que está pasando, Dios sigue siendo soberano y nada, absolutamente nada, sucede fuera de su voluntad, ¿sí? Entonces debemos confiar y descansar en el Señor más allá de la dificultad que estemos atravesando, ¿no? Y solamente entendiendo que por medio de estas situaciones Dios nos está moldeando, Dios está trabajando en nosotros, ¿sí? Y que es necesario atravesarlas, solo así vamos a poder tener calma en medio de la tormenta, fuerzas en medio del dolor, paz en medio del caos, esperanza en medio de la tribulación, y podríamos hacer esta lista infinita, ¿sí? Pero ahí está el enfoque, el cambio de cómo considerar las pruebas, ¿no? Y cómo considerarnos nosotros, ¿no? Como un motivo de gozo. Ahora, luego de pedirles que tengan gozo, ¿no? Que se consideren gozosos y que se consideren dichosos, Santiago les dice que tienen que saber algo, ¿sí? En medio de las pruebas. ¿Qué es lo que producen las pruebas en la vida del creyente? Y acá vamos a ver el segundo punto, es saber qué es lo que están produciendo las pruebas, ¿sí? El texto dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y acá hay una palabra clave, o sea, un verbo clave que es saber, ¿sí? Sabiendo. Los lectores, ¿no?, de la carta tenían que saber cuál era la razón de las pruebas, ¿sí? Ese verbo quiere decir conocer por experiencia, o sea, tendrían que saberlo ya. Saber que como parte del proceso que tenían que atravesar, la fe de ellos iba a ser probada y esa fe iba a producir paciencia. La prueba de la fe, ¿sí? Acá la prueba, cuando aparece en singular, es distinta a lo del versículo 2, ¿no?, que decía las pruebas, sino que la implicación acá es como una prueba, como un ensayo general, ¿no? Como que todas las pruebas, las aflicciones, conforman una prueba que va a terminar certificando, ¿sí? Como si fuese la BTV, ¿no? Que uno va a la BTV y hace distintas pruebas, ¿no? O sea, las cubiertas, ruedas de atrás, tren delantero y demás, dirección, todas esas son pruebas que conforman, ¿qué? Una prueba que es la BTV, que termina, pasa o no pasa, ¿sí? O a su vez
puede llegar que pase, ¿sí? Que sea aprobada, pero, ahora vamos a ver, pueden llegar a salir observaciones, cosas a corregir. Miren también lo que dice Pedro en su primera carta. Dice así, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que, sometida a prueba, vuestra fe. La fe puesta a prueba. La traducción de ese mismo pasaje en la versión Dios habla hoy, dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego, ¿sí? El oro, para saber si algo es genuino, se va a probar por el fuego. Y a su vez, si hay algo que no está bien en ese oro, se va a purificar a través del fuego, ¿sí? Así que, hermanos, en medio de las pruebas es bueno revisar nuestra fe. Mientras somos probados, consideremos nuestra fe. Puede ser, incluso dentro de los que estamos acá hoy, en este salón, ¿sí? Que sea como la parábola del sembrador. La explicación, ¿no? Cuando dice que alguno que parece que es creyente, que quizás sí está, capaz que se congrega, capaz que viene hace un montón de tiempo, pero en el momento de las pruebas, ¿sí? ¿Qué se va a poner de evidencia? Que alguien es un falso creyente, ¿sí? Lucas 8:13 dice, explicando la parábola del sembrador sobre aquellos que habían caído sobre la piedra, dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Muchos debemos conocer casos así, que hemos visto gente que venía bárbara, parecía que sí, uno lo veía, era un cristiano, sin embargo, en la prueba se apartó. ¿Perdió la salvación? No. La realidad, nunca había sido un creyente. ¿Sí? Ahora, otros capaz que no dejan de asistir a una reunión, se pueden seguir congregando, pero sí se apartan del Señor. ¿Sí? Por ahí siguen participando en actividades de la iglesia, ¿sí? O seguimos, pero nuestra actitud, nuestra respuesta a las pruebas también va a poner de evidencia si nuestra fe es genuina o no. Nuestra respuesta a una prueba va a evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Quizá las pruebas nos terminen mostrando que nuestra fe es una fe emocional, lo que nuestra fe es una fe intelectual o tradicional, de costumbre, ¿sí? Iglesia, hermanos, los que están hoy presentes, examinémonos. Todavía estamos a tiempo. No debe haber nada peor que vivir una cristiandad falsa, ¿sí? Y llegar al cielo y escuchar que el Señor diga, apartaos de mí, nunca os conocí. Creo que debe ser lo peor que uno puede llegar a escuchar. Apartaos de mí, nunca os conocí. Examinémonos durante las pruebas. No solo examinémonos si estamos en la fe verdadera o no, si es genuina o no nuestra fe, sino también, recuerden que la fe revela impurezas, imperfecciones en nuestra vida, ¿sí? Las pruebas van a poner de evidencia cosas en nosotros que no están bien. Quizá no nos damos cuenta y a través de la prueba Dios nos muestra que somos orgullosos, que somos vanagloriosos, que somos soberbios, que somos independientes de Dios, ¿no? Que queremos hacer las cosas a nuestro modo,
que somos autosuficientes, que confiamos más en nuestro trabajo, en nuestra economía, en las fuerzas. Ya con las pruebas Dios nos quiere mostrar algo, alguna imperfección, algo que todavía tengamos que dejar, algo que haya que pulir, o algo que Dios nos quiere dar, ¿no? O sea, humildad, amor, templanza, mansedumbre, ¿sí? Mayor dependencia de Dios. Todas esas cosas, a través de las pruebas, Dios nos las quiere manifestar, o sea, quiere que se manifiesten en nuestras vidas. Ahora, además de esta prueba, ¿sí? De la prueba de la fe, que revela las impurezas e imperfecciones de nuestra fe, y también si es genuina o no, esta prueba produce otra cosa, que es paciencia, ¿sí? Lo mismo escribe Pablo en la carta a los Romanos, Romanos 5, capítulo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ¿no? En las aflicciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo mismo, produce paciencia. ¿Qué es la paciencia? La etimología de la palabra en griego es de dos palabras, ¿sí? Que se juntan y forman una que significa permanecer debajo de una carga pesada. Eso es lo que significa paciencia, ¿sí? Y se usa, digamos, para ilustrar situaciones de esa, ¿no? Alguien llevando una carga pesada. Y tiene más que ver con la perseverancia, ¿sí? Con ese sentido de perseverar a través del peso, de soportar la carga. No como alguien, digamos, bueno, tengo una carga y estoy pasivo, ¿sí? Y solamente espero, sino alguien que tiene una perseverancia activa, ¿sí? Esto es como si fuese un músculo. Uno va al gimnasio, ¿sí? Y a medida que ese músculo se somete a un esfuerzo, ¿sí? Va adquiriendo mayor capacidad de soportar, ¿sí? Mayor capacidad de levantar más fuerza. Bueno, en este sentido es que se produce esa perseverancia en nosotros, ¿sí? Es como si fuese un músculo que va teniendo cada vez más capacidad de levantar fuerza. Bueno, vamos teniendo mayor capacidad de soportar, ¿sí? Va trabajando de esa manera. No es una cuestión pasiva, sino totalmente activa. Ahora, la paciencia, ¿sí? No es un fin en sí mismo. O sea, las pruebas producen paciencia, pero no termina ahí la cosa, ¿sí? Sino que la paciencia, ¿sí? Es un medio para algo mayor, ¿sí? Que es que ser perfeccionados, ¿sí? Y este enunciado, el tercero, es tan importante como los otros dos que vimos, ¿sí? Que es no interrumpir el propósito de las pruebas, ¿sí? El último versículo dice, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que sean perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Acá Santiago le dice, dejen que la paciencia, ¿no? Ese sentido de perseverancia que explicábamos recién, dejen que eso llegue a cumplir su propósito. Hay un propósito a través de esa perseverancia que se está desarrollando en ustedes. Le decía Santiago a sus lectores y nos dice ahora a nosotros, ¿sí? Dejen que la paciencia llegue a cumplir ese propósito. No interrumpan el proceso, el trabajo, la obra que está haciendo la paciencia. Déjenla terminar, dejémosla terminar. Dejemos en medio de la prueba que la paciencia termine la obra en nosotros, ¿sí? Hay una cuestión también natural en nosotros que en medio de la prueba, ¿qué queremos hacer? Interrumpirla. Queremos decirle a Dios, no, mirá, yo sé cómo esto se hace, o no aguantamos más la ansiedad o lo que estemos pasando, la interrumpimos,
Y algunos son más buenos que Dios y lo quieren ayudar a Dios, ¿no? a pasar, a terminar esta prueba. Esa es nuestra tendencia natural, en medio de una situación difícil. Queremos salir lo antes posible de esa situación. Y Santiago dice, no, dejen que la paciencia termine el propósito. Miren lo que dice Evis Carballosa, comentario sobre este pasaje. Lo voy a leer textual. Santiago le pide a los lectores que no rompan ninguno de los eslabones en la cadena que ha de permitir que la paciencia realice su obra completa. La expresión obra completa significa haber llegado a la meta en lo que se ha pretendido realizar. ¿Sí? No rompan ningún eslabón. Es como que viene una cadena de sucesos, ¿sí? O de pruebas que van a ser una obra, tienen una meta, no la interrumpan. ¿Sí? Dejemos que la perseverancia concluya el trabajo. ¿Sí? Que cumpla lo que Dios pretende hacer con esas pruebas en nuestra vida. Otro comentarista dice, el proceso de bendición que Dios conduce en medio de las pruebas no alcanza el objetivo sin que transcurra el tiempo necesario para ello. Para que la paciencia tenga un resultado perfecto, no se puede interferir el plan de Dios. No se puede. Y acá me voy a prender fuego. Pero me pasa con los asados. Soy malo para los asados. Malo. ¿Por qué? Porque no les doy el tiempo. ¿Sí? Soy ansioso, me apuro. ¿Sí? Los termino arrebatando. Le echo una palada de brasa cada rato. ¿Y qué? No cumple el proceso. O sea, lleva su tiempo, el tiempo justo. ¿Sí? Yo no, lo saco por afuera, está todo cocidito y por adentro me queda crudo. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? No estoy respetando el tiempo que lleva el proceso. No voy a decir quién, pero con las tortas pasa lo mismo. No es mi señora, no. Con las tortas pasa lo mismo. Si uno abre el horno a cada rato, ¿sí? Cuando saca la torta, ¿qué pasa en el centro? Se hunde, se baja. ¿Por qué? Porque no se respetó el tiempo. ¿Sí? No se respetó el tiempo que lleva ese proceso. Hacemos en las pruebas lo mismo. Interrumpimos el proceso. ¿Sí? No dejamos que las pruebas cumplan el propósito. ¿Sí? Ahora hay una razón, ¿no? por la que suceden las pruebas y por la cual también tenemos que dejar que obre, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Cuál es el propósito? Para que seamos perfectos, ¿sí? Y cabales, dice, sin que nos falte cosa alguna. La Biblia de las Américas dice para que sean perfectos y completos, ¿sí? Y hay otras traducciones que por ahí nos comprendemos mejor hacia dónde apunta. Dice, para hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defectos. Ahora, eso es el fin de las pruebas, ¿no? Hacernos perfectos. Perfectos acá no tiene el grado, ¿sí? de algo que seamos sin pecado, ¿sí? Sino perfectos en madurez, en estar completos, ¿sí? La palabra perfecto quiere decir algo que está ajustado en su peso y medida, ¿sí? O sea, algo que llegó a su punto justo, como una fruta que cae sola del árbol. ¿Cuándo cae? No cae antes ni después, cuando está madura, ¿sí? Bueno, a esa se refiere cuando dice que las pruebas son para hacernos perfectos, completos, ¿sí? Sin que nada nos falta. Y cuando dice sin que nada nos falta, es un complemento a ser completo. No es que sin que nada nos falta, no se refiere a cosas materiales, a cosas que por ahí estemos necesitando, sino sin que nada nos falte en cuanto a qué, a las cuestiones que nos van a hacer alcanzar la madurez, ¿sí? Nuestra perfección. ¿Y esa perfección cuál es? ¿Sí?
es llegar a ser semejantes a Cristo. ¿Sí? Este es el fin por el cual Dios nos hace atravesar pruebas. Ser igual a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la madurez que nosotros debemos alcanzar. Ser igual a Cristo. Y miremoslo esto a través del Evangelio, ¿sí? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? El hombre fue creado con la capacidad de poder reflejar la imagen, la esencia de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Cayó. Después de la caída de Adán, ¿sí? De nuestros padres, ¿sí? A causa del pecado, esa imagen que el hombre daba de Dios y glorificaba a Dios, se dañó, se distorsionó, ¿sí? Ahora quedó imperfecta. Cada uno de nosotros es capaz, ¿no?, de reflejar esa imagen perfecta de Dios y darle gloria. Cada uno de nosotros tiene esa imagen dañada, ¿sí? Aún conservamos la imagen de Dios, ¿sí? Pero está deformada. Y no podemos dar gloria a Dios debidamente. No le podemos dar. Nuestra imagen de Dios está dañada. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que Cristo no solo nos redimió del pecado y nos salvó de nuestra condenación, sino que ¿qué pasa? Nuestra imagen de Dios comienza a ser restaurada. Miren lo que dice Efesios 4, capítulo 24. Dice que nosotros debemos ponernos el ropaje de la nueva naturaleza, que es la nueva naturaleza en Cristo, ¿sí? La cual fue creada, lo cual es creada a imagen de Dios, ¿sí? Nos revestimos en Cristo de una nueva naturaleza, ¿sí? Ahora Jesús restaura esa imagen, ¿sí?, por medio de la santificación, y ahora en Cristo es que somos revestidos de sus perfecciones. ¿Entienden lo que pasó en la cruz? Esa imagen distorsionada, ¿sí?, que se había dañado a causa del pecado, Cristo la redime y Cristo ahora en Él somos revestidos de Él. ¿Para qué? Para poder glorificar a Dios. Miren lo que dice, le voy a leer unos pasajes. Romanos 8, 29, dice que para esto fuimos nosotros predestinados, ¿sí? Para esto fuimos predestinados. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, que fuésemos hechos semejantes con la forma ¿de quién? De Cristo. Efesios 4, 13, ¿sí? Pablo hablándole de los efesios acerca de los dones, ¿no?, de las personas que había puesto Dios en el ministerio para edificar la iglesia. ¿Para qué son? ¿Sí? Para que todos lleguemos a un varón perfecto, para que todos seamos maduros, para que todos seamos completos, ¿sí?, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es hacia donde nosotros debemos llegar y hacia donde Dios, a través de las pruebas, ¿sí?, va trabajando en nosotros, moldeándonos a la imagen de nuestro Señor. Y hay varios textos más, ¿sí?, pero voy a citar uno solo más, conocidísimo por todos, Filipenses 1:6, dice que estando persuadido de esto, Pablo no le dice a los filipenses, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿sí? El que comenzó la obra en nosotros, ¿sí?, a través de las pruebas la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios va a moldearnos, va a trabajar en nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que seamos más y más como Jesús. Acuérdense cómo empezó. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Entienden el fin por qué el cual hay que estar gozosos? ¿Sí? Porque Dios nos está haciendo más como Cristo, ¿sí? Va a quitar todas nuestras impurezas, nuestras imperfecciones,
por medio de las pruebas, ¿sí? Y la obra no va a quedar inconclusa, no va a quedar por la mitad. Dios la va a completar, la va a perfeccionar, ¿sí? Y entiendan algo, si son de Cristo, si son suyos, ¿sí? Dios los va a moldear, los va a probar, va a trabajar en ustedes todas las veces que sea necesario para que sean más como Cristo. Dios lo va a hacer. En conclusión, hermanos, las pruebas son inevitables y son una parte de nuestra vida cristiana. Lo siento si como algunos en algunos lugares enseñan que vengan a Cristo y sus problemas se van a terminar, se soluciona todo. No es lo que dice la Biblia, ¿sí? No, igual es peor tener los problemas sin Cristo, ¿sí? Pero en nuestra vida cristiana vamos a tener que pasar aflicciones, ¿sí? Y cada prueba, ¿sí?, es parte del proceso hacia esa madurez cristiana. Aunque duelan, son para nuestro bien, ¿sí? Es Dios haciéndonos bien a nosotros. Aunque, como dijimos al principio, aunque a veces no comprendamos de este lado de la eternidad qué es lo que está pasando, pero sabemos que Dios está obrando para nuestro bien, ¿sí? Para revelar también cómo es nuestra fe y si es genuina o no. Así que, hermanos, por lo tanto, ¿sí?, pensemos adecuadamente acerca de las pruebas y descansemos en que la voluntad de Dios es buena más allá de lo que a mí me pase. Considerémonos gozosos. Y no quiero minimizar el dolor, no quiero minimizar el sufrimiento, la verdad nos va a doler. Nos van a pasar un montón de cosas que nos va a doler. Nos duele. Pero Dios las está usando para moldearnos. Dios no es que es malo. Dios está trabajando alrededor de a través de esas pruebas en nosotros, ¿sí? Sepamos que Dios está formando nuestro carácter en medio de la aflicción, que lo necesitamos, que si estamos pasando una prueba, estamos necesitando pasarla, necesitamos atravesar esa prueba. Hermanos, no estorbemos ni impidamos la obra de lograr Dios en las pruebas. Nosotros lo primero que hacemos cuando estamos en una prueba es querer salir rápido. Y vuelvo a repetir, no quiero decir que no hay que sufrir, ni que digamos, bueno, está sufriendo, bueno, dale. No, pero entendamos más allá del dolor, ¿sí? Entendamos qué es lo que está pasando, qué es lo que se está produciendo y qué es lo que está haciendo Dios a través de las pruebas, ¿sí? Yo no digo no orar cuando alguien esté pasando una prueba, no orar porque ese hermano la pase. No, la realidad es que nuestro deseo es que termine antes para el hermano y para nosotros. Pero la realidad, el sentido de la oración tiene que ser que ese hermano salga aprobado de la prueba. Que tenga que estar el tiempo, que tenga que pasar, ¿sí?, para que resulte aprobado, ¿sí?, porque va a salir fortalecido y porque Dios está haciendo algo a través de él, ¿sí? Así que, hermanos, mi oración es que podamos gozarnos en medio de las pruebas, que podamos tener un entendimiento, ¿sí?, considerarnos dichosos de pasar por pruebas. Y con esto no decimos, gracias Dios por las pruebas y sonriente, pero sí, al considerarlas de la manera correcta, vamos a sentir ese gozo, que no tiene que ver con la alegría, con algo externo, sino el gozo es ese sentimiento de saber que Dios está haciendo su voluntad y que es buena, que es agradable y que es perfecta, aunque yo no lo entienda, aunque a mí me duela, aunque ahora no lo pueda ver, descanso en Dios que está obrando
para bien, ¿sí? Oremos, hermano, para que Dios nos dé la gracia para soportar las pruebas, ¿sí? Para tener un corazón agradecido por las pruebas. Y oremos para que seamos fortalecidos y animados en las pruebas, ¿sí? Pero que Dios nunca nos saque de ahí sin haber formado algo nuevo en nosotros. ¿Amén? Bien, oramos, hermano. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque a través de las pruebas, Señor, vos purificás nuestra fe, Señor, formás nuestro carácter. Señor, que quitas nuestras imperfecciones. Señor, a través de situaciones que a veces son dolorosas, sufrimos, Señor, pero sabemos que son para nuestro bien, Señor. Que podamos, Señor, sentirnos dichosos, gozosos, Señor, de lo que vos estás haciendo a través de nosotros. Animanos, Señor, anima a tu iglesia, Señor, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de las aflicciones. Señor, dale las fuerzas a aquellos que están, Señor, atravesando pruebas, Señor, y que la palabra de hoy, Señor, haya sido de ánimo, de edificación, Señor, y de exhortación para tu iglesia, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a vos, Señor. Amén.